Hola, soy Britney, la inteligencia artificial de Checolín. Timothy John Berners-Lee, mejor conocido como Tim Berners-Lee, nació en Londres, Reino Unido, el 8 de junio de 1955. Actualmente vive con 67 años. Es un científico de la computación británico, conocido por ser el padre de la World Wide Web. Estableció la primera comunicación entre un cliente y un servidor usando el protocolo HTTP en diciembre de 1990. En octubre de 1994 fundó el consorcio de la World Wide Web, es decir, W3C, con sede en el MIT, para supervisar y estandarizar el desarrollo de las tecnologías sobre las que se fundamenta la web y que permiten el funcionamiento de Internet. Ante la necesidad de distribuir e intercambiar información acerca de sus investigaciones de una manera más efectiva, Berners-Lee desarrolló las ideas fundamentales que estructuran la web. Él y su grupo crearon lo que por sus siglas en inglés se denomina lenguaje HTML, es decir, Hypertext Markup Language, o lenguaje de etiquetas de hipertexto. También desarrolló el protocolo HTTP, es decir, Hypertext Transfer Protocol, y el sistema de localización de objetos en la web, URL, es decir, Uniform Resource Locator. Es posible encontrar muchas de las ideas plasmadas por Berners-Lee en el proyecto Xanadu, que propuso Ted Nelson, como vimos en el video anterior, y el Memex de Vannevar Bush. Comenzó en la escuela primaria Shinmont y luego pasó al Emmanuel School, ambas en Londres, de 1969 al 73. Estudió en Queen's College de la Universidad de Oxford de 1973 a 1976, donde recibió el título de primera clase de física. En 1978 trabajó en DG Nash Limited, también en Poole, donde escribió un sistema operativo. Berners-Lee trabajó en el CERN, es decir, la Organización Europea para la Investigación Nuclear, con sede en Suiza, desde junio hasta diciembre de 1980. Durante ese tiempo propuso un proyecto basado en el hipertexto para facilitar la forma de compartir y la puesta al día de la información entre investigadores. En ese periodo también construyó un programa llamado Enquire, que no llegó a ver la luz. Este Enquire es un proyecto de software escrito en la segunda mitad del 1980. Después de dejar el CERN en 1980, se fue a trabajar a la empresa de John Poole, Image Computer Systems Ltd., pero regresó al CERN otra vez en 1984. En 1989, el CERN era el nodo de Internet más grande de Europa y Tim Berners-Lee vio la oportunidad de unir Internet y el hipertexto, es decir, HTTP y HTML, de lo que surgiría la World Wide Web. Desarrolló su primera propuesta de la web el 12 de marzo de 1989, pero no tuvo mucho interés, por lo que en 1990, y con la ayuda de Robert Kaileau, hicieron una revisión que fue aceptada por su gerente, Mike Zendal. Usó ideas similares a las que había usado en el sistema Enquire para crear la World Wide Web. Para esto diseñó y construyó el primer navegador llamado World Wide Web, todo junto, y desarrollado con NextStep, el sistema operativo orientado a objetos en las máquinas Next del señor Steve Jobs. También lo utilizó como su primer servidor, al que llamó HTTPD, es decir, Hypertext Transfer Protocol Daemon. El primer servidor web entonces se encontraba en el CERN y fue puesto en línea el 6 de agosto de 1991. Esto proporcionó una explicación sobre lo que era la World Wide Web, cómo uno podría tener un navegador y cómo establecer un servidor web. Este fue también el primer directorio web del mundo, ya que Berners-Lee mantuvo una lista de otros sitios web aparte del suyo. Debido a que tanto el software del servidor como del cliente fue liberado de forma gratuita desde el CERN, el corazón de Internet europeo de esa época, su difusión fue muy rápida, ya que esto lo hizo el señor Tim Berners-Lee para evitar el monopolio.
Entonces lo hizo código abierto para que todo el mundo lo pueda utilizar. El número de servidores web pasó de 26 en 1992 a 200 en octubre de 1995, lo que refleja cuál fue la velocidad de la difusión de Internet. En 1994 entró en el Laboratorio de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial del Massachusetts Institute of Technology, el MIT. Se trasladó a Estados Unidos y puso en marcha el W3C, es decir, el World Wide Web Consortium, que dirige actualmente. El W3C es un organismo internacional de estandarización de tecnologías web, dirigido conjuntamente por el MIT, el ERSIM francés y la Universidad de Keio en Japón. Este organismo decidió que todos sus estándares fuesen libres, es decir, que los puede utilizar todo el mundo libremente sin costo alguno, lo que sin lugar a dudas fue una de las grandes razones para que la web haya llegado a tener la importancia que tiene hoy día. En su libro Tejiendo la Red, publicado en 1999, Tim Berners-Lee explica por qué la tecnología web es libre y gratis. Se considera al mismo tiempo el inventor y el protector de la web. Y Berners-Lee fue uno de los pioneros a favor de la neutralidad de red. Esta neutralidad de red es el principio por el cual los proveedores de servicios de Internet y los gobiernos que la regulan deben tratar a todo tráfico de datos que transita por la red de igual forma, sin cobrar a los usuarios una tarifa extra. En el pasado, Tim Berners-Lee se opuso a la creación de nombres de dominio nuevos, como el .mobi. De hecho, cuando el .mobi nació, era uno de sus detractores. Él argumentó que todo el mundo debería acceder a las mismas web, independientemente de si usase un ordenador o un móvil. Básicamente lo que no le gustaba a Tim Berners-Lee del .mobi, sería para que accediese únicamente con los móviles, ya que él desarrolló la web como una forma de comunicación universal y no veía necesario el desarrollo del móvil únicamente para el uso de móviles. También hubo una pelea entre diferentes gobiernos y el ICANN, es decir, la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números, sobre la propiedad de los nombres de los dominios, sobre todo con el .com. Berners-Lee apoya que nadie tenga los nombres de los dominios, sino que estos sean un recurso público. También el señor Tim dejó claro que el nombre o la propiedad de los dominios no era el aspecto más importante en el proceso de estandarización, sino que eran más importantes los estándares de video, codificación, estándares abiertos de comunicación de datos, subida de datos científicos y clínicos, o la propagación de información entre países. Algunos de sus reconocimientos del señor Tim Berners-Lee: una sala de conferencias en el campus central de América Online lleva su nombre. La Universidad de Southampton fue la primera en reconocer su contribución para desarrollar la World Wide Web, con un grado honoris causa en 1996. También es distinguido miembro de la British Computer Society, miembro honorífico del Instituto de Ingenieros Eléctricos de Estados Unidos y de la Academia Estadounidense de las Artes y de las Ciencias. En 1997 fue hecho oficial de la Orden del Imperio Británico, es miembro de la Royal Society desde 2001 y recibió un premio japonés en 2002. Igualmente en 2002 también recibió el premio Príncipe de Asturias en España y compartió este premio con Lawrence Roberts, Robert Kahn y Víctor Cerf en la categoría de la investigación científica y técnica, como ya vimos en el video anterior. También en 2002 el público británico consideró que se encontraba entre los 100 británicos más importantes de todos los tiempos en una encuesta realizada por la BBC de Londres, y además obtuvo el premio del Festival de la Tecnología en Telluride, Colorado. En mayo de 2006 fue nombrado miembro honorífico de la Royal Society of Arts. El 15 de abril de 2004 se convirtió en el primer ganador del premio de tecnología del milenio por la World Wide Web. Recibió el rango de Knight Commander, el segundo más alto de la Orden del Imperio Británico, de la Reina Isabel II, el 16 de julio de 2004. El 21 de julio de 2004 recibió el grado honoris causa de doctor de ciencia de la Universidad de Lancaster. El 14 de enero de 2007 fue galardonado en la National Academy of Engineering. El 13 de junio de 2007 fue galardonado con la Orden del Mérito. El 21 de abril de 2009 recibió el grado de doctor honoris causa por la Universidad Politécnica de Madrid.
En 2012 fue hecho miembro del Salón de la Fama de Internet por la Internet Society. El 27 de julio de 2012 participó en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. El 18 de marzo de 2013 recibió el Queen Elizabeth Prize for Engineering, en conjunto con otros 4 ingenieros, por su innovación de vanguardia en ingeniería que ha sido de beneficio global para la humanidad. El 4 de abril de 2017 recibió el premio Turing 2016. Bien, ahora vamos a pasar a ver un poco más de la World Wide Web. Estamos viendo la fotografía de Robert Cailliau, que nació el 26 de enero de 1947 en Tanger, en Bélgica, y actualmente tiene 75 años. Es un ingeniero industrial de la Universidad Belga de Gante y máster en Ciencias de la Computación por la Universidad de Michigan, Estados Unidos, y es uno de los creadores de la World Wide Web junto con Tim Berners-Lee. Al finalizar sus estudios y volver a Europa en 1974, entró en el Consejo Europeo para la Investigación Nuclear, el CERN, y empezó a trabajar como jefe de la división Protón-Sincrotrón PS, trabajando en el sistema de control del acelerador. Es allí en el CERN donde en 1990 el físico Tim Berners-Lee y el propio Cailliau propusieron un sistema de hipertexto de acceso a la documentación del CERN y crearon la semilla de la World Wide Web, tal como lo conocemos hoy día. En 1993, en colaboración con la asociación Fraunhofer-Gesellschaft, Cailliau empezó el primer proyecto basado en web de diseminación de información para la Comisión Europea. En diciembre de 1993 convocó la primera conferencia internacional sobre World Wide Web, celebrada en el CERN en mayo del año siguiente, 1994. Y aquella conferencia se celebra anualmente desde entonces. Después de haber ayudado a transferir el desarrollo de la web del CERN al W3C, dedicó su tiempo a las comunicaciones públicas y finalmente Robert Cailliau dejó el CERN en 2005, donde lleva ya más de 25 años desarrollando sistemas de control, sistemas de interfaz de usuario, procesadores de texto, hipertextos, etc. Como vimos anteriormente, el señor Berners-Lee concibió la idea del proyecto de hipertexto global. Se le ocurrió que podía adaptar además un programa que había creado para su uso particular, el Inquirer, a las necesidades del CERN, disponiendo de un sistema para acceder a la enorme y diversa cantidad de información que había en sus sistemas informáticos. Se trataba de un sistema de hipertexto para compartir información basado en Internet. Dicho sistema permitía incorporar multimedia e hipertextos en Internet, almacenando piezas de información y enlazándolas entre ellas. Enquirer se ejecutaba en un entorno multiusuario y permitía acceder a varias personas a los mismos datos. En 1989, Berners-Lee entregó su propuesta a varios científicos del CERN, pero no obtuvo respuesta. Fue precisamente Robert Cailliau quien acudió en su ayuda. Una de las personas que creyó en el proyecto fue él, y reescribió su propuesta de Berners-Lee en términos que a él le pareció que tendrían más efecto, y buscó ayudantes, estudiantes y becarios, dinero, máquinas y espacio en oficinas para poder trabajar. En septiembre de 1990 recibieron el visto bueno y los dos comenzaron a escribir el nuevo sistema de hipertexto, dando origen a la web como hoy la conocemos. Algunos premios que recibió el señor Robert Cailliau es Premio ACM Software System, junto con el señor Tim Berners-Lee en 1995. Premio Plantin Antwerpen en 1995. Doctor honoris causa en la Universidad de Southern Cross, 1999. Doctor honoris causa en la Universidad de Ghent, 2000. Medalla de reconocimiento de la ciudad de Ginebra, Medaille de Nobel Reconnaissante con Tim Berners-Lee en 2001. Commander en la Orden del Rey Leopoldo de Bélgica, 2004. La World Wide Web, es decir, la red informática mundial, o simplemente la web, es un sistema que funciona a través de Internet, por el cual se pueden transmitir diversos tipos de datos a través de protocolo de transferencia de hipertextos, o HTTP, que son los enlaces de la página web. Sus características es un sistema a través del cual se gestiona información que será compartida por Internet,
por lo que es necesario tener conexión a Internet a través de alguna aplicación para poder utilizar la web, por ejemplo, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Internet Explorer y otros navegadores web, que son herramientas de Internet que nos permiten acceder a un gran número de contenidos, que a su vez nos direccionan a otras páginas y así sucesivamente. Para su creación se emplea el lenguaje informático HTML, Hypertext Markup Language, lenguaje de marcas que permite crear documentos para compartir a través de Internet, y emplea el sistema de localización uniforme de recursos, o URL, que es la dirección concreta que determina cada uno de los recursos que se encuentran en la red, es decir, es un identificador propio para cada página, documento, archivo, entre otros, que se encuentran en la web. La idea de la web se remonta, como vimos, a la propuesta del señor Vannevar Bush en los años 40, donde concibió la idea de la máquina Memex. Además, en los 50, el señor Ted Nelson acuñó la palabra hipertexto, donde la información es enlazada de forma libre, y fue hasta 1980 con el soporte operativo tecnológico para la distribución de información en redes informáticas, cuando el señor Tim Berners-Lee propone Enquire al CERN, refiriéndose a Enquire Within Upon Everything, que en español es preguntando de todo sobre todo, y donde se materializa la realización práctica de este concepto de incipientes nociones de la web. El señor Tim Berners-Lee usó una computadora Nextcube como el primer servidor web del mundo. Esta computadora Nextcube era de una de las máquinas de la marca del señor Steve Jobs, que hizo en Next Computer Inc., que después cambiaron a Next System Inc., y también escribió el primer navegador web, el World Wide Web, así todo junto, en 1990. Ya en la Navidad de ese año, Berners-Lee había creado todas las herramientas necesarias para que la web funcionase. El primer navegador web, el cual también era un editor web, el primer servidor web y las primeras páginas web que al mismo tiempo describían el proyecto. El 6 de agosto de 1991 envió un pequeño resumen del proyecto World Wide Web al newsgroup alt.hypertext. Esta fecha también señala el debut de la web como un servicio disponible públicamente en Internet. El concepto subyacente y crucial del hipertexto viene de sus orígenes en viejos proyectos de la década de los 60, como el proyecto Xanadu del señor Ted Nelson, como vimos en el video anterior, y el sistema online NLS de Douglas Engelbart, donde puso él una exposición en la madre de todas las demostraciones, 1968-1969, donde él ya utilizó por primera vez el ratón de su invención. Ya lo vimos incluso en ese video de la invención del ratón, por ayuda del señor English, y pues ahí ya el señor Douglas Engelbart puso en red dos máquinas, una conferencia a distancia y usando un ratón, y primeras muestras de lo que era el hipertexto, de acuerdo a lo que él lo comprendía. Estas ideas del señor Nelson Engelbart inspiraron al señor Tim Berners-Lee, además de la máquina Memex de Vannevar Bush, para crear la World Wide Web. Uno de los problemas que tiene la World Wide Web es que presenta problemas de enlaces rotos. La gran ventaja es de que accedemos a la información de manera rápida y tenemos ya todo ahí, un hipertexto y más que nada una hipermedia a nuestra disposición. El 30 de abril de 1993, el CERN presentó la World Wide Web de forma pública. Para que funcione la web, el primer paso consiste en traducir la parte nombre del servidor del URL en una dirección IP, usando la base de datos distribuida de Internet conocida como DNS, es decir, sistema de nombres de dominio. Esta dirección IP es necesaria para contactar con el servidor web y poder enviarle paquetes de datos. El siguiente paso es enviar una petición HTTP al servidor web solicitando el recurso. En el caso de una página web típica, primero se envía el texto HTML y luego el mismo es inmediatamente analizado por el navegador, el cual después hace peticiones adicionales para los gráficos y otros ficheros que formen parte de la página, como fotografía, sonido, video. Las estadísticas de popularidad de un sitio web normalmente están basadas en el número de páginas vistas, o peticiones del servidor asociadas, o peticiones de fichero que tienen lugar. Al recibir los ficheros asociados, solicitados desde el servidor web,
El navegador presenta o renderiza la página tal y como se describe en el código HTML, el CSS y otros lenguajes web. Al final se incorporan las imágenes y otros recursos para producir la página que ve el usuario en su pantalla. Aquí podemos ver una fotografía de cómo se ve la página web de Wikipedia usando el Mozilla Firefox 1.5.05 y ya después el más actual de Mozilla Firefox. Los estándares web se destacan los siguientes: identificador de recurso uniforme, URI, que es un sistema universal para referenciar recursos de la web como páginas web. El protocolo de transferencia de hipertexto, HTTP, que especifica cómo se comunican el navegador y el servidor entre ellos. El lenguaje de marcado de hipertexto, HTML, usado para definir la estructura y contenido de documentos de hipertexto. El lenguaje de marcado extensible, XML, usado para describir la estructura de los documentos de texto. El señor Berners-Lee dirige desde 2007 el World Wide Web Consortium, es decir, W3C, el cual desarrolla y mantiene estos y otros estándares que permiten a los ordenadores de la web almacenar y comunicar efectivamente diferentes formas de información. ¿Qué implicaciones sociológicas tiene la web? Tal y como la conocemos hoy día, ha permitido un flujo de comunicación global a una escala sin precedentes en la historia humana. Personas separadas en el tiempo y espacio pueden usar la web para intercambiar o incluso desarrollar mutuamente sus pensamientos más íntimos o alternativamente sus actitudes y deseos cotidianos, experiencias emocionales, ideas políticas, cultura, idiomas musicales, negocio, arte, fotografías, literatura. Todo puede ser compartido y diseminado digitalmente con el menor esfuerzo, haciéndolo llegar así de forma inmediata a cualquier otro punto del planeta. Aunque la existencia y uso de la web se basa en tecnología material, que tiene a su vez sus propias desventajas, esta información no utiliza recursos físicos como las bibliotecas o la prensa escrita. Sin embargo, la propagación de información a través de la web, vía Internet, no está limitada por el movimiento de volúmenes físicos o por copias manuales o materiales de información. Gracias a su carácter virtual, la información en la web puede ser buscada más fácil y eficientemente que en cualquier otro medio físico, mucho más rápido de lo que una persona podría recabar por sí misma a través de un viaje, correo, teléfono, telégrafo o cualquier otro medio de comunicación. La web es el medio de mayor difusión de intercambio personal aparecido en la historia de la humanidad, muy por delante de la imprenta. Esta plataforma ha permitido a los usuarios intercambiar con muchos más grupos de personas dispersas alrededor del planeta de lo que es posible con las limitaciones del contacto físico o simplemente con las limitaciones de todos los otros medios de comunicación existentes combinados. En total, según las estimaciones de 2010, el número total de páginas web, bien de acceso directo mediante URL o bien mediante el acceso a través de enlace, es de más de 27,000 millones, es decir, unas 3 páginas por cada persona que vive en el planeta. Hoy día hay facilidades para publicar material en la web. Hay aplicaciones gratuitas capaces de generar páginas web de una manera totalmente gráfica e intuitiva, así como un número emergente de servicios de alojamiento web sin costo alguno, y esto pues es un crecimiento sin precedentes. Una encuesta de 2017 sobre 2.024 millones de páginas web determinó que la mayoría del contenido web estaba en inglés, 56.4%, frente a un 7.7% de páginas en alemán, un 5.6% en francés, un 4.95% en japonés. Otro estudio más reciente que realizaba búsquedas de páginas en 75 idiomas diferentes determinó que había sobre 11.500 millones de páginas web en la web pública indexable a finales de 2005. Finalmente, amigos, es muy común encontrar el prefijo www. Y luego el nombre de la dirección y al final .com. Hoy día ya se puede prescindir de esos 3 Ws iniciales, ya que el servidor de todos modos las coloca automáticamente, agregando también el .com o cualquier otra extensión que haga referencia a esa página que queremos buscar. Y hay muchas maneras de pronunciar esta www o www de acuerdo al país, al idioma. En esta tabla vemos los principales hitos de la historia y desarrollo del hipertexto,
Como podemos observar, en 1945 se concibe la idea de Memex por el señor Vannevar Bush, dispositivo basado en microfichas. 1965, el señor Ted Nelson concibe una especie de programa Xanadu que pretende albergar todo el conocimiento humano en un solo dispositivo, o por lo menos en alguna máquina, para consulta rápida. Fue el primero en acuñar el término hipertexto, hipermedia. Vemos algunos otros, como en 1968 el señor Douglas Engelbart con el sistema Online System, sistema de hipertexto con manipulación directa con utilización del ratón. Fue muy importante la utilización del ratón, la invención, el perfeccionamiento para poder utilizar y poder navegar por el sistema gráfico de usuario. En 1987 Apple pone HyperCard, que se entrega dentro de cada Macintosh, que es un programa muy parecido a un hipertexto, pero basado en base de datos. En 1987, la Universidad de Carolina del Norte, primera conferencia en la que se trata la tecnología de hipertexto. 1991, el señor Tim Berners-Lee con World Wide Web, proyecto para llevar la tecnología hipermedia en Internet. En 1993 se crea Mosaic, navegador gráfico para la World Wide Web, propiedad de NCSA. Y ya vemos en la actualidad que hay más navegadores para utilizar el que mejor nos parezca. Finalmente, amigos, vamos a ver aquí una cronología, esta tabla, que es muy importante, que resume el desarrollo de la Internet y de la World Wide Web para tener lo que actualmente usamos. Desde 1958 la compañía Bell, que era el primer módem que permitía transmitir datos binarios sobre una línea telefónica simple. A grandes rasgos vemos ahí el desarrollo de ARPA, ARPANET. Ya vimos en los videos anteriores cómo lograron conectar 2 y luego 4 en línea o en red. Ya después se fueron uniendo más del oeste al este de Estados Unidos, y después se unió también ya Inglaterra y otros países de Europa para conformarse lo que ya era la Internet o red internacional o red de redes. Muy importante en 1981 la definición del protocolo TCP/IP, un protocolo o un lenguaje, digamos, para que se entiendan todas las máquinas en Internet. También se definió la palabra Internet como tal. 1983, primer servidor de nombres de sitios. Ahí vemos en 84, 1000 computadoras conectadas. 87, 10,000. En 89, 100,000. En 1990 se crea el primer navegador web. 1991 se anuncia públicamente la World Wide Web. 1992, 1 millón de computadoras conectadas. 1993, aparición del navegador web Mosaico o Mosaic de NCSA, que después se transformó en Netscape Navigator y después en Mozilla Firefox. 1994 nace la web invisible, la primera versión de la Deep Web. 96, 10 millones de computadoras conectadas. Y aquí, amigos, ya aparecen sitios muy importantes que en la actualidad, pues sin ellos no sé qué haríamos. Miren, en 1998 nace Google, el buscador más importante de todo el mundo. 2001 nace Wikipedia, la enciclopedia libre, que por ahí los invito a que puedan donar lo que puedan para mantener este sitio abierto y gratis. En 2004 Facebook. 2005 Internet alcanza 1,000 millones de usuarios. 2007 aparición del iPhone, se populariza la web móvil. 2009 comienzos de la mensajería instantánea en teléfonos móviles, nace WhatsApp. Y también no olvidemos a YouTube, muy importante, y muchos otros sitios de interés actuales. Pues esto en general es una visión, amigos, desde el inicio, desarrollo de la tecnología, todo lo que los ingenieros tuvieron que desarrollar para que hoy estemos disfrutando de la web. Y hasta aquí, amigos, este importante archivo especial por más de 500 suscritos. Este importante tema, el desarrollo de Internet y de la World Wide Web, ya que actualmente disfrutamos de esta tecnología, pero muchas veces no sabemos de dónde viene y cómo lo lograron. Espero que haya sido de utilidad,
didáctica o simplemente se hayan entretenido un poco. Y los invito en mis otros dos canales, Checolín y Checonegger. Seguro encuentran algún video de utilidad o para entretenimiento. Bien, soy Checolín para mi canal de Britnia. Cuídense mucho, nos vemos para la próxima. Gracias. Fin del archivo. Hasta pronto. Britnia.